Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vanessa y voy a presentar nuestro proyecto final de nuestro equipo. En este caso vamos a ver dos sistemas. Em, Tenemos el sistema 1, en donde podemos observar que tenemos dos masas y que es un circuito RLC. Sin embargo, aquí la C es igual a 0, por lo tanto no se considera. Y tenemos igual un resorte K que representa la fuerza, igual está en función de la corriente y del voltaje. Entonces nuestra primera ecuación quedaría de la forma B igual a L por la primera derivada de la corriente más R por I más K por la primera derivada de la posición, que representaría nuestra fuerza electromotriz. Ahora, sustituyendo los valores que nos dio el ejercicio, tenemos la siguiente ecuación. Eso es del primer sistema. Ahora tenemos el segundo sistema, que es un sistema mecánico en el cual vamos a considerar un balance de fuerzas. Por lo tanto, tenemos la ecuación fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, por eso aquí tenemos la segunda derivada de la posición, que es la aceleración, y consideramos las dos masas que tenemos aquí, más la fuerza acá. Y esto es igual a otra fuerza que es la K de F por la corriente. Una vez sustituidos los valores, nos queda de la siguiente forma, como podemos ver en la ecuación. Ahora, para la función de transferencia, lo que hacemos es aplicar Laplace y en ambas ecuaciones. En la primera ecuación nos queda, como se puede ver en las últimas dos ecuaciones, factorizamos IS y XS y sustituimos por los valores que nos dieron en el problema. Y de ahí despejamos IS, ya que necesitamos que nuestra función quede en términos de XS sobre BDS. Y en IDS tenemos la entrada BDS. Entonces procedemos a calcular, a aplicar Laplace en la segunda ecuación. Entonces aplicamos Laplace y sustituimos por los valores que nos dieron. Como vemos, nos queda 0.45 por IDS al final. Entonces en esa IDS vamos a sustituir la IDS calculada que despejamos anteriormente. Entonces, una vez que ya tenemos eso, multiplicamos todo por 0.1s más 0.25 para poder eliminar el denominador y despejamos 0.45s de s por 0.45 del otro lado para que nos quede solita 0.45 por bds. Y de lado izquierdo factorizamos x de s de forma que nuestra función de transferencia nos quede como vemos al final de la ecuación. Ahora, para la representación de estados, lo que tenemos que hacer es de la función de transferencia, el denominador, pasarlo del otro lado multiplicando y bds del otro lado también multiplicando, de forma que nos quedaría 0.15 más 1.28 y todo eso por x de s igual a 0.45 por bds. Y aplicando la inversa de Laplace, tenemos la siguiente ecuación. Ahora lo que hacemos es sustituir con nuestras variables para que quede de forma lineal. Tenemos y1 igual a la posición, y2 igual a la primera derivada de la posición y y3 la segunda derivada de la posición, y sustituimos esas y's en nuestra ecuación, de forma que nos quede de la forma que podemos ver al final. Ahora, una vez ya sustituidos estos valores de y, procedemos a hacer nuestra matriz de estados. Nos quedaría de la siguiente forma. Igualmente a la salida, como podemos observar, tenemos la salida x de t, que es igual a 1, 0, 0, ya que solamente en y1 tenemos la salida. Y sí, si comprobamos, y1 es igual a x de t. Ahora, para hacer los puros y ceros, usaremos el código de MATLAB que podemos ver, el cual nos da los puros de forma automática. Y como podemos ver, todos son negativos y tienen una parte real y una imaginaria, lo cual nos da a entender que es un sistema estable. Y lo podemos comprobar en esta gráfica, donde los polos, que son los asteriscos que podemos ver en la parte superior e inferior, están del lado negativo.
pero para comprobarlo también usaremos el criterio de Routh-Hurwitz. Para eso, nosotros tomamos nuestro denominador como el polinomio característico y lo igualamos a 0. Ahora tenemos los valores de A0, que es 0.15, A1, 1.28, A2, 0.28 y A3, 0.2. Y colocamos esos valores acorde a la tablita que se puede ver en la parte izquierda. Únicamente sustituimos. Primero pusimos A0, que es 0.15, después A2, que es 0.28, y así sucesivamente. Y en donde está S1, vamos a calcular P1. Y también la fórmula para calcular B1 se puede ver del lado izquierdo. Únicamente hicimos esas operaciones y así nos salió esta tabla. Como podemos ver, todos los valores que tenemos son positivos, entonces no hay un cambio de signo, por lo tanto significa que nuestro sistema es estable. Y finalmente tenemos nuestro diagrama de bloques en Simulink, en el cual usamos nuestras ecuaciones que se pueden ver en pantalla. Como podemos ver, tenemos la entrada que es BDT y después tenemos que todo de la primera ecuación, todo se multiplica por 1 sobre 0.1. Y en la segunda es 1 sobre 0 sobre 5.15. Entonces es por eso que tenemos esos dos bloques. Punto 45 deriva de que es por primera derivada de x, por eso está entre ambos integradores. Y el 0.25 que es de la corriente, por eso está unida al 0.45 de hasta abajo, que también es de la corriente. Y bueno, abajo tenemos nuestra función de transferencia para comprobar que nuestro diagrama es correcto y ambos van a estar a una salida, a un scope que se supone nos debe arrojar las mismas gráficas. También otra cosa por considerar es que nuestro step lo pusimos en el valor 5 y como valor final 5, ya que este es el valor que nos arrojó V. Entonces aquí tenemos nuestras gráficas y como podemos ver efectivamente fueron iguales. Ahora para nuestro sistema 2 tenemos una masa, un resorte y un amortiguador y la fuerza que entra del lado izquierdo. Sin embargo aquí tenemos dos distancias que hacen que la fuerza no entre directamente a la masa. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer una segunda fuerza que es la que va a entrar directamente a nuestra masa. Esta fuerza va a ser llamada fuerza 2 y va a ser la fuerza 1 por la distancia de 1 sobre la distancia de 2, como se puede ver aquí. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser nuestro sistema de ecuaciones en donde tenemos una fuerza de la masa, la fuerza del amortiguador más la fuerza del resorte y eso va a ser igual a la fuerza 2. Y nuestra fuerza 2 es igual a la fuerza 1 por la distancia 1 sobre la distancia 2. Entonces, usando nuestro principio de masa, resorte, amortiguador, tenemos las siguientes ecuaciones y simplemente sustituimos m por la segunda derivada de x, ya que tenemos una masa, por lo tanto debe ser aceleración, 3 por la primera derivada, o sea, la velocidad, y finalmente 4, que es el del resorte, por la posición. Y sustituimos igual F1 de 1 y de 2, y este valor nos debe dar 5 por 0.7 sobre 1.3 nos dio el valor de 2.69. Ahora aplicando Laplace para poder proceder con nuestra función de transferencia, nos arroja 7c cuadrada xs más 3s xs más 4xs igual a f2 de s. Entonces nuestra primera función queda en términos de f2, o sea, x de s sobre f2 es igual a 1 sobre lo que podemos observar. Sin embargo, sabemos que f2 es f1 por d1 sobre d2. Entonces,
también necesitamos que nuestra función quede en términos de F1. Es por eso que sustituimos. Entonces aquí podemos observar que ya está sustituido y únicamente pasamos de 1 sobre de 2 del otro lado para que nos quede en términos de F1. Y una vez teniendo esa función, eh, procedemos con nuestra representación en espacio de estados. Como mencionamos anteriormente, el denominador pasa del otro lado multiplicando y el F1 también pasa del otro lado multiplicando. Aplicamos Laplace inversa y tenemos los valores ahora de Y1, Y2 y F1. Y una vez teniendo esos valores, como lo hicimos en el ejercicio anterior, sustituimos en Y1 y Y2 y procedemos a hacer nuestra matriz de estados, que nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, para los polos y ceros, en este caso, lo hicimos también de forma manual, usando igual nuestro polinomio, nuestro denominador como el polinomio característico, de donde íbamos a sacar ambos polos. Y lo que hicimos fue usar la fórmula general. Sustituimos los valores donde A es 7, B es igual a 3 y 4 es igual a C. Entonces sustituimos los valores y nos dio dos valores de S, por lo tanto son dos polos, que fueron menos 0.214 más menos J 0.765, y en este caso el numerador, al ser constante, no va a tener ceros. Y también usamos nuestro criterio de Rondt-Hurwitz. Como podemos ver, nuestros polos ambos fueron negativos. Por lo tanto, nuestro sistema es estable. Pero para comprobarlo usaremos el criterio con el mismo procedimiento que seguimos en el ejercicio anterior, en donde A0 va a ser 7, A1 va a ser 3 y A2 va a ser 4. Sustituimos en la tablita, calculamos B, donde B es 3 por 4 menos 7 por 0 sobre 3, y eso nos da 4. Y como tenemos los tres valores con signo positivo, significa que no hubo cambio de signo, por lo tanto efectivamente nuestro sistema es estable. Ahora nosotros usamos el siguiente código en MATLAB y nos arrojó los polos que podemos observar y nuestra gráfica donde ambos polos están del lado izquierdo. También nuestro diagrama de bloques, que lo usamos en base a esta función. Esta que podemos observar aquí, la de menos 4 séptimos, menos 3 séptimos y más 1 séptimo sobre por 5 por 0.7 entre 1.3. Usando esa ecuación hicimos nuestro diagrama de bloques, en donde también usamos nuestra función de transferencia para comprobar que era correcto. Y tomando en cuenta que en este caso tenemos dos steps, el primero nos va a dar el valor de la fuerza 2 y el segundo ya nos va a dar el valor de la fuerza 1, que es la fuerza que entra. Y aquí tenemos nuestras gráficas, nuestra salida, y podemos observar que son iguales, por lo tanto nuestro diagrama es correcto. Mi nombre es Axel Reyes Hernández. Les voy a presentar acerca de nuestro sistema, de nuestro ejercicio 3 de un sistema SIMO. Tenemos nuestro contenido que vamos a ver a continuación, pero lo vamos a abordar un poco rápido por cuestiones de tiempo. En esta parte comencemos con nuestro sistema. Podemos observar que tenemos una masa 1, una masa 2, una masa 3 conectadas a resortes y amortiguadores, asimismo con componentes de fricción. Para obtener las ecuaciones diferenciales de nuestro sistema, primero tenemos que observar que está conectado a cada una de nuestras masas, en este caso un resorte, dependiendo de la masa 1, la masa 2 y la masa 3, tomando en cuenta que cada masa se ve alterada dependiendo de a dónde esté conectada, y todas son un conjunto, ¿no? Al realizar esta suma de los componentes que están conectados a cada una de nuestras masas, podemos obtener las siguientes ecuaciones que están para M1, para M2 y para M3.
y hoy la podemos observar en la parte de abajo, que son ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Para obtener el dominio de la frecuencia y la factorización, pasamos al dominio de la frecuencia de las tres ecuaciones que ya habíamos obtenido anteriormente y las factorizamos, obteniendo las siguientes ecuaciones que tenemos en la parte posterior derecha. Y tenemos la ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3 ya factorizadas. Para obtener nuestra función de transferencia tenemos que aplicar el método de Cramer para obtener las funciones de transferencia de nuestro sistema. Las ecuaciones que anteriormente habíamos obtenido ahora las tenemos que aplicar en el método de Cramer para obtener nuestros valores de x1, x2 y x3. Como podemos observar, primero tenemos que obtener nuestra delta general, posteriormente nuestra delta de x1, que esto nos va a permitir calcular nuestra x1, nuestra delta de x2, que igual nos va a permitir calcular nuestra x2 y así sucesivamente. Como podemos observar, básicamente son la resolución de cada uno de las matrices sobre nuestra matriz general, y que estas nos dan nuevamente tres nuevas ecuaciones, que son la solución de nuestro método de Cramer. Bueno, en esta parte, en la representación de estados, pasamos de nuestras ecuaciones del dominio de la frecuencia en el dominio de tiempo aplicando la transformada inversa de Laplace. Como podemos observar, tenemos las mismas ecuaciones que obtuvimos anteriormente, pero a estas ahora se les aplica la Laplace inversa, obteniendo nuevamente tres ecuaciones. Una vez obtenidas esas tres ecuaciones, factorizamos para tener solo en términos de x1, x2 y x3. Las igualamos a 0 y las factorizamos y podemos observar que ahorita obtenemos un símbolo negativo y uno entre m1, uno entre m2 y uno entre m3 respectivamente en nuestra x1, 2 y 3. Posteriormente, de las salidas del sistema son las proporciones de x1, x2 y x3 obtenidas por la matriz C que podemos observar. Esas matrices se obtienen a partir de las ecuaciones que habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, la representación completa del espacio de estados es Z es igual a AZ entre BU, Y igual a CZ. Ahora, para terminar de completar esas matrices tenemos que hacer un cambio de variables para obtener esas variables. En esta parte comenzamos con Z1 y obtenemos hasta llegar al cambio de variables de nuestra ecuación anterior que ya tenemos, para obtener nuevamente tres nuevas ecuaciones que nos ayudarán a la representación matricial, tomando en cuenta que no hay alimentación. Por lo tanto, en este caso la D que tenemos es 0. Una vez realizamos estas operaciones y tomamos en cuenta las ecuaciones que anteriormente habíamos hecho, podemos obtener la siguiente matriz. Podemos obtener la Z, la U, la A, la B, que son los valores obtenidos de las ecuaciones anteriores. En cuanto a los polos y ceros, para obtener los polos y ceros tenemos que tener las funciones de transferencia de cada una, y para obtener las funciones de transferencia tenemos nuestra G de 1ds, G de 2ds y G de 3ds, todas entre nuestra delta general que pues, anteriormente obtuvimos. Al realizar estas operaciones nos damos cuenta que la delta general es demasiado grande, por lo cual tenemos que optar y encontrar valores que sean más fáciles para poder desarrollarla, expandiendo los términos de estos nuevos valores que nosotros optamos. Tenemos una delta general más compacta, por así decirlo, y obviamente al igualar nuestra delta general a 0 podemos obtener los valores de los polos resolviendo. De la siguiente forma podemos obtener el valor de los polos. Los números de funciones de transferencia son los siguientes. Bueno, los numeradores de la función de transferencia son los siguientes. Tenemos la ecuación de 1 sobre S1. Tenemos que seguir resolviendo para N1 igual a 0, como les había comentado. Nuestra función de transferencia la seguimos igualando a 0 y podemos obtener el único 0 que es en menos 4000. En el criterio de Routh-Hurwitz seguimos utilizando nuestra función de transferencia. En esta parte igual tomamos en cuenta nuestras columnas, nuestros grados de nuestra ecuación de nuestra función de transferencia, aplicamos el criterio de Routh-Hurwitz, aplicamos y podemos tener que nuestra tabla de Routh-Hurwitz todos los números son positivos, lo que indica que no hay cambios de signo, por lo tanto el sistema es estable según este mismo criterio. Asimismo aplicamos el código de MATLAB para obtener los polos y ceros. Este es nuestro código que nosotros optamos, y a partir de este momento estas son las soluciones que nos dio. Como podemos observar, pues es básicamente lo que habíamos obtenido anteriormente, pero de forma de simulación. En nuestro diagrama de bloques metimos nuestras funciones de transferencia que habíamos obtenido anteriormente, que es la G de 1ds, G de 2ds y G de 3ds, y
Al correr la simulación podemos obtener esos tres valores que es el scope 1, el scope 2 y el scope 3, y ahí podemos notar que van cambiando dependiendo. Igual va de la masa 1, masa 2 y masa 3, y podemos observar que el movimiento que inicialmente estaba cada vez es más tenue. Pues básicamente eso sería todo, y gracias.